Había una vez, en un rincón olvidado del mundo, donde el tiempo parecía haberse detenido para descansar sobre la hierba fresca, un valle conocido como el Prado de los Susurros Eternos. En este lugar, la brisa no soplaba simplemente, acariciaba. El sol no quemaba, abrazaba, con una calidez dorada que recordaba a la miel derretida sobre pan recién horneado. Y en este valle vivía un rebaño de ovejas muy especial, conocidas por su lana, que era tan suave que se decía que las nubes bajaban a veces solo para rozarse contra ellas y recordar lo que era la verdadera suavidad. Entre todas estas criaturas de algodón y dulzura, había una que destacaba no por su tamaño, ni por la blancura de su bayón, sino por su nombre y su espíritu inquebrantable. Su nombre completo, registrado en los antiguos pergaminos de corteza de abedul del rebaño, era: uno venía en el metro y se bajó un tipo y dice: «Bájense todos, que traigo una bomba». Sin embargo, debido a la longitud de tal denominación y para no perturbar la calma del prado cada vez que la llamaban a cenar, todos la conocían cariñosamente como Uno. Uno era una ovejita soñadora. Mientras las demás ovejas pasaban sus días preocupadas por encontrar el trébol más jugoso o el rincón de sombra más perfecto bajo los robles centenarios, Uno pasaba sus horas mirando hacia arriba. Su obsesión no eran las montañas lejanas, ni los pájaros que trazaban caligrafía invisible en el cielo. Su anhelo eran las nubes, esos gigantes esponjosos que navegaban con majestuosa lentitud a través del océano azul del cielo. El sueño de Uno era simple, pero imposible a los ojos de los demás. Quería saltar sobre una nube. No quería saltar una valla, ni un arroyo, ni siquiera un tronco caído. Quería impulsarse con sus 4 patas, desafiar la gravedad y aterrizar suavemente en el lomo de una nube blanca para dormir la siesta más cómoda de la historia. Una tarde de primavera, cuando el aire olía a lavanda y tierra mojada, Uno se acercó al borde del gran peñasco, una roca gris y musgosa que se alzaba como un dedo gigante señalando al firmamento. Respiró hondo, llenando sus pulmones con el aroma dulce de las flores silvestres que crecían en las grietas. Cerró los ojos y visualizó el salto. Flexionó sus patas traseras, sintiendo la tensión en sus músculos, y se lanzó hacia arriba. Pero, como dictan las leyes de la tierra, la gravedad la reclamó, y Uno aterrizó de nuevo en la hierba con un suave puff. «No es cuestión de fuerza pequeña», dijo una voz grave y lenta detrás de ella. Uno se giró y vio a Teo, la tortuga más anciana del valle, cuyo caparazón estaba cubierto de musgo y pequeños líquenes que formaban mapas de tierras desconocidas. Teo masticaba una hoja de lechuga con una lentitud exasperante y encantadora a la vez. «¿Teo?», preguntó Uno, sacudiéndose una margarita que se le había pegado en la oreja. «¿Dices que no necesito fuerza para llegar a las nubes?». «La fuerza es para la tierra, para mover piedras y romper nueces», respondió la tortuga, haciendo una pausa para tragar. «Para alcanzar el cielo necesitas ligereza. No ligereza de cuerpo, sino de espíritu. Debes soltar todo lo que te pesa, el miedo, la duda, la impaciencia». Uno miró hacia arriba. Las nubes parecían más altas que nunca, teñidas ahora de un rosa suave por el atardecer que comenzaba a pintar el horizonte. Decidida a entender las palabras de Teo, Uno emprendió un viaje hacia la montaña de la niebla, el punto más alto del valle, donde se decía que la tierra y el cielo se daban un beso cada mañana. El camino no era sencillo. Primero tuvo que cruzar el bosque de los ecos. En este bosque, cada sonido se repetía y magnificaba. El crujido de una ramita sonaba como un trueno, el aleteo de una mariposa como un aplauso. Uno caminaba con cuidado,
sintiendo la humedad del suelo bajo sus pezuñas. Los árboles eran altos, con cortezas plateadas que brillaban bajo la luz de la luna naciente. Cada paso era una meditación. Debo ser ligera, pensaba uno. Debo soltar el peso. Mientras caminaba, imaginó que cada preocupación era una pequeña piedra que llevaba en su lana. La preocupación de no ser lo suficientemente buena. Clic, la soltó mentalmente. El miedo a que se rieran de su nombre largo y extraño. Clic, otra piedra fuera. A medida que avanzaba, sus pasos se volvían más silenciosos, casi etéreos. Llegó entonces al río de cristal. El agua era tan clara que se podían ver los guijarros del fondo brillando como joyas preciosas, rubíes, esmeraldas y zafiros pulidos por siglos de corriente. El río era ancho y no había puente. Uno se paró en la orilla, mirando su reflejo. Vio a una ovejita pequeña, pero en sus ojos había una determinación inmensa. «¿Cómo cruzaré?», susurró. El agua borboteó y pareció responderle con un canto líquido. «Fluye, no luches, fluye». Uno entendió. No debía saltar sobre el río, debía confiar en él. Entró en el agua fría, que le erizó la piel bajo la lana. En lugar de nadar contra la corriente, se dejó llevar suavemente hacia un vado poco profundo. El agua lavó el polvo de su viaje, y con él, el cansancio. Al salir por la otra orilla, se sentía renovada, más ligera que antes. Si quieres crear cuentos personalizados con el nombre de tus hijos como este, visita https://sueñosmágicos.revipay.me o envíanos un mensaje de WhatsApp al +591 7166 2458. La noche había caído por completo cuando uno comenzó el ascenso final a la montaña de la niebla. El cielo era un manto de terciopelo negro salpicado de diamantes estelares. La Vía Láctea se extendía como un río de leche derramada, guiando su camino. El aire se volvió más frío y fino. Cada respiración era una pequeña nube de vapor que se escapaba de su boca. El sendero se volvió empinado. Rocas sueltas rodaban bajo sus patas, cayendo al vacío silencioso. Uno sentía el peso de la gravedad intentando tirar de ella hacia abajo, hacia la seguridad del valle, pero su corazón estaba arriba, en las nubes. Recordó las palabras de Teo, ligereza de espíritu. En medio del ascenso se encontró con una cabra montesa que se balanceaba imposiblemente en una cornisa estrecha. «¿A dónde vas con tanta prisa, nube con patas?», preguntó la cabra, masticando un tallo seco. «Voy a saltar a las nubes», respondió uno, con la voz entrecortada por el esfuerzo. «Las nubes no se alcanzan con los pies, se alcanzan con los sueños», dijo la cabra, y con un salto ágil desapareció montaña arriba. Uno continuó, reflexionando sobre aquel encuentro. Quizás no se trataba de un salto físico, quizás el salto era un estado mental. Siguió subiendo, paso tras paso, hoja tras hoja, piedra tras piedra. El viento comenzó a cantar una canción de cuna, silbando entre las grietas de las rocas. Finalmente llegó a la cima. No era un pico afilado, sino una meseta plana cubierta de una hierba extraña, azulada y brillante bajo la luz de las estrellas. Y allí estaban, las nubes. Estaban tan bajas que parecían un mar de algodón flotando justo a la altura de sus ojos. Eran inmensas, silenciosas y acogedoras. Uno se acercó al borde. El valle estaba muy abajo, cubierto por la oscuridad y el sueño. Aquí arriba, todo era paz. Uno cerró los ojos. No se preparó para un salto potente. No tensó los músculos. En su lugar, relajó cada fibra de su cuerpo. Relajó sus patas, su cuello, sus orejas caídas.
soltó el último lastre que le quedaba, el deseo de controlar el resultado. Respiró hondo una vez más. El aire puro de la montaña llenó su ser. Y entonces dio un pequeño paso al frente. No fue un salto heroico. Fue un paso de fe. Sintió el vacío por un instante, esa sensación de caída que precede al sueño profundo. Pero no cayó hacia abajo. Sintió una suavidad infinita bajo sus pezuñas. Abrió los ojos y jadeó de maravilla. No estaba cayendo, estaba de pie sobre una nube. La nube era más suave que la lana más fina, más fresca que el rocío de la mañana. Se adaptaba a su forma, sosteniéndola con una ternura maternal. Uno caminó sobre la superficie algodonosa que cedía suavemente bajo su peso sin romperse. Miró a su alrededor y vio que el cielo estaba lleno de otras nubes y en cada una de ellas parecía haber sueños esperando ser soñados. Uno se tumbó. La nube se moldeó alrededor de su cuerpo, creando la cama perfecta. Miró hacia las estrellas que ahora parecían estar al alcance de su mano. Se dio cuenta de que Teo tenía razón. No había llegado allí por la fuerza de sus piernas, sino por la ligereza de su corazón. Había dejado atrás el peso del mundo para elevarse. El viento sopló suavemente, meciendo la nube como una cuna gigante. Uno sintió que sus párpados se volvían pesados. Una sensación de paz absoluta la invadió. Ya no necesitaba saltar más. Había llegado. Era parte del cielo. Los sonidos del mundo inferior se desvanecieron. Solo quedaba el latido lento y rítmico del universo y su propia respiración tranquila. Inhalaba paz, exhalaba gratitud. Inhalaba luz de estrellas, exhalaba amor. Y así, la ovejita llamada Uno venía en el metro, y se bajó un tipo y dice: «Bájense todos que traigo una bomba», que en realidad era solo una pequeña y valiente ovejita llamada Uno. Cerró los ojos y se dejó llevar por el sueño más dulce que jamás había existido, navegando por el cielo nocturno, cuidando los sueños de todos los que dormían abajo en el valle. Si quieres crear cuentos personalizados con el nombre de tus hijos como este, visita https://suonsonspaypay.me o envíanos un mensaje de WhatsApp al +591 7166 2458. Durmió profundamente, sabiendo que al despertar el mundo seguiría allí, pero ella ya nunca sería la misma, porque ahora sabía que no había límites para quien se atreve a soltar el peso y simplemente flotar.